Este es el menú que te entrega el Procreate, en donde van a quedar guardados todos los trabajos que tú estás realizando. Acá trae unos trabajos de ejemplo y estos están en una sola capa, que es algo que vamos a ver más adelante, y yendo a galería es donde tú vuelves a la sección donde están todos tus trabajos que vas haciendo. Para crear una nueva hoja de trabajo tú vas al más y acá te da distintas opciones de tamaño para la hoja que vas a realizar. También puedes hacer un tamaño personalizado. Lo más recomendable es ocupar una en tamaño A4 porque es más fácil para encontrar si la necesitas imprimir y es más fácil respecto a la referencia del tamaño. Y lo que te va a crear es una hoja en blanco. Si necesitas otro tamaño, lo que puedes hacer es ir a recortar y redimensionar, y acá tú puedes modificar el tamaño de la hoja en que estás trabajando. Que es importante acá, que si te fijas cuando yo le cambio el tamaño, me dice 39 capas disponibles, por ejemplo. Si lo agrando, disminuye la cantidad de capas disponibles. ¿Por qué es eso? Porque las capas en donde uno va trabajando, tú puedes ir poniendo varias imágenes, superponerlas o ir trabajando con distintas imágenes, y Procreate está optimizado para que siempre que lo estás usando va a estar funcionando fluido. Entonces te pone un límite de acuerdo al equipo que estás usando de cuántas capas puedes usar. Mientras más grande es el tamaño del lienzo que vas a estar usando, menos capas vas a poder usar porque necesita más potencia el equipo para funcionar. Pero ese límite te lo pone la aplicación para que siempre puedas estar usándola en la mejor capacidad y sin que se quede pegado, nada, ninguna de esas cosas. Y otra forma de modificar el tamaño de las capas, que no es tan manual, es en ajustes, y acá tú le puedes dar un tamaño predeterminado, que es súper útil. Por ejemplo, si necesitas imprimir algo de cierto tamaño, le puedes dar el tamaño específico que está acá, o si de repente estás también trabajando alguna imagen y te faltó espacio, puedes extender esto de acuerdo a eso. Ahora, este icono que está acá es el que nos muestra el tamaño de las capas, y acá uno puede ir agregando capas hasta el límite que te mostraba respecto al tamaño que estás usando. En cada capa tú tienes distintas opciones. Lo más fácil de saber, por ejemplo, que uno va a usar es, digamos que tenemos esta imagen. Cuando está este botón prendido con un tic, tú lo puedes hacer que salga o que aparezca. Acá voy a poner otra cosa también para tener de referencia con eso. Entonces ahí tengo dos imágenes en capas distintas, y cuando saco una capa me queda la otra capa. Si saco la capa de abajo me queda la otra capa ahí. También yo puedo eliminar capas. Por ejemplo, vamos a poner otra. Tengo esa otra capa, y si esa digo, oh, esta no la quiero, yo hago hacia allá y me da las opciones de bloquear, duplicar o eliminar. Ya, si no la quiero, la elimino. Si digo, oh no, eliminé la capa y la quería usar, la aplicación tiene gestos. Entonces tú aprietas con dos dedos y es deshacer. Y tú puedes deshacer todo lo que estuviste haciendo para atrás, no sé hasta cuándo. Y si dices, oh, deshice lo que hice, pero en realidad no lo quería deshacer, el gesto es con los tres dedos, y tú golpeas con los tres dedos y llegas hasta la parte final que habías hecho. Otra opción de acá es duplicar. Entonces tú puedes ir duplicando las capas, y si te fijas acá como tienen cierto nivel de transparencia y está por capa, y acá en realidad uno no está trabajando en blanco, sino que incluso el fondo es una capa aparte que también se puede quitar. Y eso es súper útil si quieres exportar algo en PNG sin que tenga el fondo. Por ejemplo, si quieres ocupar en alguna aplicación como un sticker, o si quieres importar la imagen a otro trabajo que estás haciendo, porque como ya habíamos dicho, está la limitación por la cantidad de capas que puedes hacer. Entonces, si quieres hacer una imagen y necesitas, no sé, pues, una cantidad de capas, o quieres que tenga buena resolución, puedes trabajarlo acá, y después de acá lo exportas como un dibujo listo a la otra imagen. Este es como el equipo, entre comillas, más básico, y tiene sus limitaciones respecto a otros equipos que son mucho más caros. Sí existen formas de trabajarlo sin que sea un problema en realidad. Y en realidad trabajar con un equipo más poderoso, no sé, pues un iPad Pro, cosas así, es para cuando vas a ganar dinero directamente con el equipo. Entonces, y acá también en el color de fondo, tú puedes ponerle distintos colores de fondo, y es un color de fondo que tú puedes cambiar siempre, en cualquier momento. Entonces eso es algo súper útil para el tema de poner un color de fondo. Y la otra opción que está es la de bloquear una capa. Si hay una capa o varias capas que son muy importantes, tú la puedes bloquear, y cuando la bloqueas, tú no puedes pintar sobre esa capa, no puedes borrar sobre esa capa, no puedes eliminar esa capa. Si hay muchas capas, te puedes confundir y eliminar una que te sirve. Y para desbloquearla es así de simple. También para poder juntar las capas, porque por ejemplo, si yo digo ya en realidad si me gusta cómo se ve con todas estas capas, una opción, si uno aprieta sobre las capas, te da todas esas opciones. ¿Ya? Puedes ponerle nombre a las capas,
Puedes seleccionar, copiar, pegar, invertir, todas esas opciones, pero ahora nos vamos a concentrar en la que dice combinar hacia abajo. Cuando pones combinar hacia abajo te junta esta capa con la capa que está abajo. Entonces ahí te juntó esas dos capas. Ya, y si tú dices, hoy no quería juntar esas dos capas, aprietas para atrás. Bueno, acá yo hice otro movimiento antes. Y ahí te va a aparecer la otra capa, ¿ya? Por ejemplo, si queremos juntar esta capa con esa capa, le ponemos combinar hacia abajo y ahí las junta en una sola capa. Y después, si no querías juntar esas dos capas, puedes volver atrás. También acá puedes combinar hacia abajo, agrupar hacia abajo. Que si tienes esta capa, tú puedes agrupar distintas capas. Entonces, por ejemplo, agrupas hacia abajo y te crea un grupo. Y todo este grupo lo puedes mover todo junto. Y también puedes hacer que todo el grupo aparezca. Voy a poner algo distinto en este para que tengamos una noción de que es otro. Por ejemplo, ahí tenemos esa otra capa, tenemos esta capa. Entonces, si yo quiero mover estas dos capas, las puedo hacer que queden más arriba o más abajo, que eso igual lo voy a explicar ahora más adelante. Entonces, puedo hacer que eso desaparezca, o puedo hacer que estos que son individuales aparezcan o desaparezcan. Voy a volver atrás. Rapidito. Otra forma de juntar capas o agrupar capas que es más cómodo es hacer esto. Si por ejemplo tú giras este para allá y este para allá, para el otro lado, te lo selecciona y acá te da al tiro la opción de agrupar. Entonces tú los puedes agrupar al tiro y eso es más fácil para poder, porque puedes seleccionar todas las capas que quieres agrupar. Y también, si tú quieres combinar capas, como lo que decíamos, combinar hacia abajo, y tenemos por ejemplo estas tres capas, tú lo que puedes hacer es con los dedos, haces esto, y te las juntas. Entonces eso es mucho más rápido. De repente cuando uno está dibujando con el lápiz y necesitas juntar capas, las juntas así nomás. O si necesitas agruparlas, las agrupas así, o si necesitas eliminarlas, también te da la opción para eliminarlas. Si uno quiere eliminar las capas, eliminamos las capas. Lo mismo acá, pues yo haría un montón de capas y no las voy a ocupar, entonces las formo. Eso es más o menos una introducción respecto al tema de las capas. Que, por ejemplo, yo no tenía nociones de diseño gráfico, entonces para mí aprender a utilizar las capas y entender para qué servían fue un proceso, y encuentro que es algo súper útil para trabajar y que probablemente para gente que sí tiene una base de diseño gráfico es algo súper natural, pero para quienes no tenemos esa base es necesario tener una noción de eso. ¿Qué otra cosa es relevante con las capas? El orden en que va. Esto no va una arriba y otra abajo porque sí, sino que por ejemplo, si yo tengo, digamos que hoy no quería eso, vamos ya, si yo tengo por ejemplo una figura que la vamos a poner como círculo y quiero pintarlo, puedo rellenarlo así y esta va a ser una de mis capas. Después yo puedo crear otra figura con otro color, digamos otro círculo, y esta después la puedo pintar igual, ¿cierto? Acá tenemos que el rojo está sobre la otra capa, entonces el rojo está encima de ese, pero si yo la tomo y la muevo, el rojo va a quedar debajo de la otra capa. Entonces yo puedo trabajar también las cosas dependiendo de a qué altura están para poder ir agrupándolos o definiéndolos en distintos niveles. Y eso también es muy útil. Por ejemplo, si yo acá hago un triángulo, también puedo hacer lo mismo. Puedo bajarlo
Puedo bajarlo más, que va a quedar debajo del rojo. Puedo bajar el negro debajo del rojo o debajo del verde. Y eso solo dependiendo del orden en que uno está trabajando las capas. Dependiendo de la capa que uno selecciona, es qué se puede hacer en la capa. Si yo selecciono la capa roja, voy a trabajar solo sobre la capa roja. Por ejemplo, esa que es la gomitas para borrar. Si yo quiero borrar algo en la capa roja, no me va a borrar las otras capas. Si yo quiero borrar algo en la capa verde, no me va a borrar nada en las otras capas. Si yo quiero borrar en la capa negra, no me va a borrar nada en las otras capas. Y si después yo quiero tomar esto y subirlo, lo va a subir o lo va a bajar. Y me va a quedar lo que está abajo, debajo. Y lo que está arriba, arriba. Eso es como súper fácil de ver cuando se entiende cómo funcionan las capas. ¿Qué otra cosa se puede hacer con las capas? Acá está este botón que tiene una N. Si yo, por ejemplo, selecciono en esta capa esa N, acá me da la opción de la opacidad. Entonces yo puedo bajar la opacidad o subir la opacidad. Eso es súper útil, por ejemplo, si a veces uno necesita, que es algo que igual se hace muy a menudo, hay una imagen, yo le puedo bajar la opacidad, puedo crear otra capa y puedo trazar lo que estaba ahí en la capa de arriba. Como la opacidad está más disminuida, es más fácil ver qué es lo que estoy haciendo respecto a las otras capas. O cuando son imágenes más complejas, eso es más evidente. ¿Qué más se puede hacer acá? Hay distintas opciones que no vamos a ver ahora, pero que, por ejemplo, permiten trabajar la imagen de otras formas. El color más oscuro, si se fijan, igual va cambiando distintas opciones, y que es mucho para abarcar en este video por ahora. Entonces vamos a devolver la opacidad. Lo otro que yo puedo hacer en cada capa es, con el que tiene una flechita, es el botón para seleccionar lo que está en la capa. Entonces, ¿yo qué puedo hacer ahí? Puedo cambiarle el tamaño de la capa. Con libre lo vas a poder cambiar de cualquier dimensión. En uniforme te lo va a cambiar en proporción. En distorsionar te da una opción para poder ver si puedes cambiar un poco la perspectiva de lo que estás poniendo. Y deformar, puedes modificarlo deformarlo. Básicamente dice el nombre lo que hace. Y acá también hay otra opción en deformar, de que es la malla avanzada, y que te permite de cada una de esas partes modificarlos de forma independiente. Entonces eso es súper práctico a veces para hacer algunos dibujos o para hacer alguna imagen. También en esta misma de la flechita está la opción para voltear horizontalmente, verticalmente, para girarlo, que en realidad para girarlo no es la única opción, sino que acá tiene un botón verde y otro amarillo. El verde tú lo tomas y lo puedes girar, y si esto lo extiendes un poco, es un poco más preciso el giro que va a dar. Acá es más rápido y acá es más lento el giro, entonces uno lo puede girar de forma más precisa. ¿Qué más podemos hacer acá? El botón que sigue, que es este, es para seleccionar. De nuevo, distintas opciones. El automático, y acá de nuevo estamos en esta capa, te va a seleccionar. No seleccioné ahí sí. Te va a seleccionar de manera automática todo lo que está ahí. Y si yo seleccioné ya eso que está ahí, puedo, por ejemplo, crear otra capa y puedo pintar sobre la otra capa. Vamos a ocupar. Puedo pintar sobre la otra capa. Y ahí creé una capa sobre esa capa con el color solamente. Y no se me salió porque tenía seleccionado esa porción. Lo otro que también se puede hacer con el de seleccionar es que si tú lo tienes ahí y no levantas el lápiz, tiene el umbral de selección, y ese lo mueves girándolo hacia la izquierda o hacia la derecha, y ahí te muestra cuánto es lo que va seleccionando, que acá no es muy relevante, pero si se fijan, acá al aumentar el umbral alcanza a seleccionarlo, y si yo aumento más, llega un punto donde ya
abarco las partes de las líneas que van entre medio. Y eso es bastante útil y eso lo puedo hacer con cualquier capa. Si la capa está abajo, también puedo seleccionar los trozos de la capa y puedo pintar, por ejemplo, por encima de la otra capa. Puedo pintar esa capa. Entonces ya tengo una capa que está por sobre la otra capa. Capa, pura capa. ¿Cómo más se pueden seleccionar? En forma libre. Si yo quiero seleccionar solamente esta parte de acá, puedo trazar lo que quiero seleccionar, después aprieto la flechita y acá tengo la imagen que seleccioné. ¿Ya? Si yo quiero, por ejemplo, seleccionar con la misma herramienta de selección, no es necesario trazar quizás tan hábilmente, sino que se pueden ir haciendo puntos y te va a ir, entonces se pueden ir evitando algunos errores en la selección y se termina ahí y se selecciona. Y acá, como están en distintas capas, no se ve la parte de abajo. También la otra opción de seleccionar es rectángulo, que si uno quiere seleccionar con una forma rectangular, lo va a seleccionar. Y al tener seleccionado, acá abajo hay varias opciones. La que es muy útil es la de copiar y pegar. Y al poner copiar y pegar, te va a copiar y pegar en otra capa lo que seleccionaste. Entonces, si de repente yo estoy trabajando y selecciono, por ejemplo, esto que está acá y lo necesito en otra capa, le puedo poner copiar y pegar y me va a quedar en otra capa. Entonces yo puedo después modificar esto y utilizar esa capa aparte. ¿Qué más hay sobre las capas? Tenemos las opciones de selección y esta opción de acá, de la varita mágica, también es muy práctica y sirve para todas estas opciones. Acá, ¿qué opciones son las más utilizadas? Tono, saturación y brillo, que uno puede cambiar de la capa que está seleccionado el tono, entonces se puede cambiar de color automáticamente y poder ver distintas opciones de color en lo que uno va trabajando. También se puede bajar o subir la saturación y bajar o subir el brillo. Otra opción que está aquí es el de curvas, que también es muy utilizado, que es el típico menú de curvas, que si uno lo aumenta puede ir ajustando de acuerdo a lo que uno esté buscando en la imagen que se está haciendo. Pero la ventaja que eso tiene es que uno puede generar variaciones de colores sin tener que arruinar la imagen. Esa es la ventaja. Y ¿qué más tenemos acá? El de desenfoque también a veces es muy útil, que es el desenfoque gaussiano, y estos funcionan, uno aprieta sobre la pantalla y puede ir desenfocando una imagen. Entonces, por ejemplo, digamos que de repente hay una imagen y yo no quiero que esté tan definida, la puedo difuminar y va a quedar así. Ahí, dependiendo del uso que uno le dé, es para qué lo vas a utilizar, pero es súper práctico también. Y los otros son un montón de herramientas que pueden tener usos muy específicos y que es mejor revisarlos independientemente. Por ejemplo, esta es otra de desenfoque. Y eso sería como en términos de las opciones básicas de estas herramientas y de las capas. Y con eso ya uno tiene una noción para comenzar a utilizar el programa. Y como mencionaba antes, si yo estoy acá, yo puedo volver. Si aprieto galería, me va a quedar guardado lo que tenía ahí. Después yo cierro el programa, entro de nuevo y va a estar ahí todavía lo que estaba haciendo con las capas y todo. Pero ya no voy a poder volver atrás porque ya se cerró eso que uno estaba haciendo, pero está todo guardado como lo dejamos hasta el último momento que lo usamos.
Incluso si lo estás usando y se te acaba la batería, va a quedar guardado en lo último que hiciste. Entonces eso también es súper bueno para quienes han sufrido el dolor de que se te apague lo que estás editando por falta de batería u otras razones.